Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercadeo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Les doy una cordial bienvenida a este espacio de formación y de análisis estratégico sobre la reforma laboral 2025. Agradecemos sinceramente su puntualidad y el interés de este tema que hoy más que nunca exige atención, exige análisis y acción por parte del sector empresarial. Este evento se realiza en alianza con nuestro afiliado Más Auditores y Consultores, una firma local conformada por profesionales con más de 15 años de experiencia en firmas globales tipo Big Four, más especialista en brindar servicios diferenciales orientados al resultados en áreas claves como la asesoría contable, tributaria, revisoría fiscal, auditoría externa, control interno y cumplimiento, posicionándose como un aliado estratégico para empresas que desean prepararse con rigurosidad frente a los nuevos retos normativos. Y hoy más que nunca, entender los alcances de la reforma laboral es una necesidad estratégica, y esta reforma trae cambios sin duda estructurales que afectan directamente la forma en la que contratamos, gestionamos equipos, definimos jornadas y asumimos responsabilidades legales, ¿no? Entonces, anticiparse puede representar riesgos financieros, demandas laborales e incluso pérdidas de competitividad. Y para guiarnos en este análisis, tenemos el honor de contar con un invitado de primer nivel, el doctor Enrique Javier Correa de la Hoz, doctor en Derecho del Trabajo y ex magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Correa, además, es aliado estratégico de más auditores y consultores en todo lo relacionado con temas laborales, y hoy nos va a brindar una visión muy práctica, jurídica y actualizada sobre los principales puntos de la reforma y sus implicaciones para nuestro entorno empresarial. Entonces, les invitamos a todos a aprovechar al máximo este espacio, a participar activamente con sus preguntas que serán respondidas al final del webinar. Pueden dejarlas aquí abajo en la caja de preguntas y respuestas que van a encontrar y serán respondidas al final. Y bueno, y sin más preámbulos, damos inicio oficial a este importante encuentro, y doctor Enrique, muy bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Catalina. Bueno, de antemano agradezco a Más Auditores y Consultores y a la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio por organizar este espacio para conversar sobre la reforma laboral. También extiendo un cordial saludo a todas y a todos los asistentes que tuvieron y que tienen interés en participar en este espacio académico y formativo. Bueno, voy a compartir pantalla. Catalina, no sé si se ve con claridad. Correcto, se ve con claridad. Ok. Bueno, entremos en materia. El tiempo es muy breve. Eh, la reforma laboral, desde luego, trae muchos cambios. Tiene muchas implicaciones, pero yo en este espacio quisiera concentrarme en los grandes cambios, en los grandes cambios, en los temas, por decirlo de algún modo, gruesos de la reforma laboral, que son la contratación laboral, el tiempo de trabajo, el contrato de aprendizaje y, si tenemos tiempo, le dedicaré un pequeño espacio a conversar sobre el teletrabajo transnacional y el procedimiento disciplinario. Conversemos entonces de la contratación laboral en la reforma laboral. Sin duda alguna, la reforma laboral cambia las modalidades de contratación, cambia la estructura de contratación en las empresas, estableciendo que la contratación indefinida, es decir, el contrato a término indefinido, es la regla general. Ese es el principio que inspiró la reforma laboral desde su inicio hasta su fin. ¿Y en qué sentido la contratación indefinida es la regla general o el principio en la legislación laboral? Al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar, es la modalidad de contratación laboral por defecto, es decir,
que si una empresa y unos trabajadores no acuerdan una modalidad contractual diferente, se entiende que ese contrato verbal, ese contrato informal, ese contrato que no tiene un acuerdo expreso sobre otra modalidad diferente es a término indefinido. Entonces es la modalidad residual y la modalidad general de contratación ante el silencio de las partes. Pero también es la regla general cuando, aún habiendo escogido una modalidad de contratación diferente, como podría ser el contrato término fijo o el contrato por obra o labor contratada, ese acuerdo no cumple las formalidades legales ni los plazos y condiciones establecidos en la ley. En ese caso, pese a que se celebró un contrato diferente al de término indefinido, como no se cumplieron las formalidades y los plazos legales, ese contrato se transforma o deviene en contrato a término indefinido desde el día número uno de la contratación. Ya voy a ahondar en este tema. La reforma laboral, entonces, al establecer la contratación indefinida como la regla general, aborda otras formas de contratación, estableciendo nuevas formalidades, plazos y condiciones en esas otras alternativas de contratación laboral, particularmente los que son contratos temporales. Me refiero al contrato de trabajo a término fijo y el contrato de trabajo por obra o labor contratada. ¿Qué pasó con el contrato a término fijo? El contrato a término fijo se mantiene que tiene que celebrarse por escrito, necesariamente. Aquí no vale el acuerdo verbal. El escrito es la formalidad constitutiva para que surja esta formalidad, este tipo de contrato. Y la reforma laboral establece un tiempo máximo de 4 años de ejecución. Después de estos 4 años de ejecución, si se sobrepasa, se entiende el contrato a término indefinido desde el inicio. Entonces, si no se celebra por escrito o si se celebra por escrito, pero se supera el tiempo, el plazo de 4 años, el contrato se transforma o deviene en contrato laboral a término indefinido desde el día número uno de la contratación. Por ejemplo, si el contrato a término fijo supera los 4 años y un día, se entiende que desde el día número uno, o sea, va con retroactividad esa declaración, se entiende que el trabajador estuvo vinculado mediante contrato a término indefinido. Esto desde luego tiene implicaciones en materia de fueros, en materia de indemnización por despido sin justa causa, entre otras. Un aspecto importante que aclara la reforma laboral y que a mí me han preguntado mucho, bueno, hay contratos a término fijo en mi empresa donde los trabajadores ya tienen más de 4 años en esa modalidad. La reforma laboral señala que los 4 años para los contratos en vigor aplica desde la entrada en vigencia de la reforma laboral. Es decir, desde el 26 de junio de 2025 empiezan a contar los 4 años de tiempo máximo que puede tener los contratos a término fijo. Contrato a término fijo, la reforma laboral además incluye, modifica las reglas de las prórrogas de esta modalidad contractual. Y aquí quisiera hacer dos distinciones para entender mejor este tema que es muy complejo. Hay que diferenciar entre si la prórroga es pactada expresamente por las partes o si las partes guardaron silencio y por lo tanto una prórroga automática. Si las partes pactan expresamente la prórroga antes de que venza el primer periodo, por decirlo de algún modo, o el primer plazo del contrato a término fijo, las partes pueden prorrogarlo por un término inferior, igual o superior al inicialmente pactado. Si yo pacté el contrato por un año, yo puedo acordar que sea a 8 meses, a 9 meses
al mismo término, a un año o incluso superior, a 1,5 años, 2 años. Pero a partir de la quinta prórroga no puede ser inferior a un año. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, es decir, las partes pueden prorrogar el contrato a término fijo las veces que estimen pertinente, pero a partir de la quinta prórroga no puede ser inferior a un año. A partir de la quinta prórroga yo no puedo decir que el contrato término fijo será de 4 meses, 6 meses, 7 meses, tiene que ser como mínimo de un año. Y desde luego, en total, no puede superar los 4 años. Si lo supera, se transforma o se entiende que desde el principio, desde el primer día, la contratación fue indefinida. ¿Qué ocurre cuando las partes guardan silencio? La ley señala que 30 días antes del vencimiento del plazo o de su prórroga, si las partes guardan silencio, se prorroga por un término y por el mismo término inicial o el de su prórroga. Si yo acordé un contrato a término fijo por un año y 30 días antes de su vencimiento guardo silencio, se entiende prorrogado por el mismo término, es decir, por un año adicional. Si viene corriendo una prórroga y guardo silencio, se entiende prorrogado por el mismo término de la prórroga. Aquí la ley establece que a partir de la cuarta prórroga automática, es decir, cuando hay silencio de las partes, se entiende que esa cuarta prórroga es de un año. Esto, esto es un poco, parece un poco extraño, que si la prórroga es acordada, a partir de la quinta prórroga tiene que ser como mínimo de un año, pero si hay silencio de las partes, la cuarta prórroga debe ser inferior a un año. Eso es un elemento que hay que tenerlo presente. Lo lógico era que tanto cuando hubiese una prórroga pactada o ante el silencio de las partes, se unificara el término a partir del cual debe respetarse un tiempo mínimo en la prórroga, pero quedó así en la reforma laboral con esta redacción antitécnica, diferenciando quinta prórroga, cuando hay prórroga expresa no puede ser inferior a un año, y si hay silencio es a partir de la cuarta prórroga, cuando debe ser, no puede ser inferior a un año. Igual aplica la regla, si se superan los 4 años de ejecución, se entiende indefinido desde el inicio. ¿Qué pasa con el contrato por obra o labor contratada? La novedad de la reforma laboral es que tiene que celebrarse por escrito. Antes podía celebrarse verbalmente, ahora tiene que ser por escrito. Eso es una novedad importante. Sin ese escrito se entiende a término indefinido. Pero adicionalmente tiene que precisarse la obra o la labor a desarrollar. Yo no puedo, la obra, labor o desarrollar no es poner en el contrato, en el objeto, este contrato es por obra o labor contratada. No, tengo que ser específico, claro, preciso en cuál es la labor que va a desarrollar ese trabajador para, por ejemplo, para tal proyecto en la empresa, para apoyar la construcción de X edificio, para apoyar una sobrecarga de trabajo, un incremento en la producción, pero tiene que ser específico la precisión de la obra a desarrollar. Si no se celebra por escrito, si no el empresario no es específico en la obra o labor para la cual contrató ese trabajador, se entiende a término indefinido desde el día número 1 de la contratación. ¿Qué pasa si surge una nueva labor? Por ejemplo, en el sector de la construcción, donde termina una obra e inicia otra, la ley permite que se adicione ese contrato por obra o labor contratada o se liquide el contrato anterior y se celebre uno nuevo. Insisto, en ambos casos es necesario precisar la obra o labor contratada.
el contrato ocasional o accidental o transitorio, que es una modalidad muy poco usada en Colombia, no sufre ningún cambio con la reforma laboral. Entonces, al lado de estas modalidades contractuales, la reforma laboral introduce cambios en dos formas, en una forma de contratación flexible, me refiero a las empresas de servicios temporales, y en la figura de la tercerización laboral o subcontratación laboral o contratista independiente, como lo conocemos en la legislación en Colombia. ¿Qué ocurre con las empresas de servicios temporales? Se mantienen las causales con base en las cuales es posible acudir a las empresas de servicios temporales, esto es, para labores ocasionales, accidentales o transitorias por un tiempo no mayor a un mes y que no correspondan a actividades normales del empleador, para reemplazo de personal en vacaciones, licencia o incapacidad durante el tiempo que desde luego dure la vacación, la licencia o incapacidad, y para atender incrementos en la producción o servicios hasta por 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Puede ser por menos de 6 meses, si por ejemplo el incremento en la producción y el servicio es por 2 o 3 meses. Es decir, no es una autorización para que sea por 6 meses o incluso por un año si hay prórroga, es exclusivamente para atender el incremento en la producción o en los servicios. Entonces se mantienen estas tres causales excepcionales y temporales, porque las tres tienen estas características, son excepcionales y temporales, pero se establece una nueva obligación. La empresa de servicios temporal y aquí también el contratante en una actividad de debida diligencia al contratar con este tipo de empresas, señala la ley que la empresa de servicios temporales debe indicar la causa específica de vinculación, es decir, en el contrato mediante el cual se va a vincular al trabajador en misión, tiene que quedar explícito cuál de estas causales por cuál de estas causales se va a vincular al trabajador o para atender algunas de estas situaciones en la empresa. Eso tiene que quedar expreso en el contrato y desde luego la empresa usuaria en su trabajo de debida diligencia y de control de sus contratistas, es recomendable que verifique que al momento que los trabajadores en misión que entren en las empresas usuarias sean vinculados con esta formalidad. Si no se hace de esta manera, se entiende que la empresa usuaria es la verdadera empleadora y las empresas de servicios temporales una simple intermediaria. Si la ley cataloga a la empresa usuaria que se beneficia del trabajo en misión como la verdadera empleadora, cuando no se cumple este requisito o cuando cumpliéndose se sobrepasan estos tiempos o no se cumple alguna de estas condiciones que posibilitan la contratación a través de empresas de servicios temporales. ¿Qué ocurre con la subcontratación laboral o la tercerización laboral? Se mantiene la esencia del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pero hay una novedad importante. La estructura de tercerización o subcontratación laboral puede configurarse mediante cualquier acto jurídico a través del cual la empresa contratante se beneficie de un servicio o del trabajo que preste una empresa contratista o subcontratista. La ley anterior solamente hablaba que existe subcontratación laboral cuando se contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras. La reforma laboral habla de cualquier acto jurídico. Allí entra esos clásicos contratos, también el contrato de suministro, el contrato de concesión, el contrato de franquicia, es decir, cualquier acto jurídico o contrato mediante el cual una empresa se beneficie de los servicios que presta un contratista o un subcontratista, da lugar a la figura de la subcontratación laboral con la correlativa consecuencia de que si las actividades del empresario contratante y del contratista y subcontratista coinciden, son similares, son del mismo giro, hay identidad de objeto social, hay responsabilidad solidaria en caso de que
el contratista o subcontratista no pague salarios, prestaciones, indemnizaciones a sus trabajadores. Hay una responsabilidad solidaria, entonces se amplía el espectro de la responsabilidad solidaria para abarcar cualquier relación jurídica a través del cual una empresa contratante se beneficie de los servicios de un contratista. Entonces, hay que verificar muy bien que los contratistas y subcontratistas cumplan con toda la legislación laboral, estén al día con los salarios, aportes, prestaciones sociales, cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para evitar este tipo de responsabilidades solidarias. Hablemos entonces del tiempo de trabajo. ¿Qué pasó con el tiempo de trabajo? Se mantiene el principio, bueno, para empezar aquí, este tema, hay que tener en cuenta que la legislación nuestra trae un principio de una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias y 42 horas semanales, en virtud de una implementación gradual de la reducción de la jornada. Actualmente son 44 horas, pero a partir del 15 de julio de 2026 disminuyen a 42 horas. Yo en esta exposición, por razones prácticas, me voy a referir a 42 horas, asumiendo que ya digamos, se cumplió el plan de implementación gradual y para efectos didácticos. Asume un principio general de 8 horas y 42 horas semanales. Desde luego que el derecho laboral es de mínimos y es válido que las partes pacten una jornada inferior. Yo puedo pactar con mi empleador, por ejemplo, que la jornada laboral es de 30 horas a la semana y esa será la jornada laboral ordinaria. Se puede pactar una jornada inferior, esta es la jornada máxima. La legislación laboral establece un sistema de distribución variable de las horas de trabajo, similar a como ocurre en otros países del mundo. ¿Qué es este sistema de distribución variable de las horas de trabajo? Es un sistema que me permite distribuir, es decir, las horas de trabajo a lo largo de la semana o en un tiempo superior a 3 semanas, siempre y cuando no exceda el total de horas máximas legales permitidas. Entonces es como una bolsa de horas en la cual la cual puedo utilizar para distribuir estas horas de trabajo durante la semana o en un lapso superior a una semana. Vamos a ver que hay una jornada de 3 semanas. Puedo distribuirla siempre y cuando en total no supere el número de horas máximas permitidas. Eso es un sistema entonces de promediación, de distribución variable de las horas de trabajo. Y permite, ¿y cuál es el objetivo de este sistema? Dar flexibilidad en el manejo de la jornada a las empresas sin pagar horas extras, sin pagar horas extras. Habrán días en que se supera las 8 horas, por ejemplo, 9 horas, no se pagan horas extras, y habrán semanas en que se superan las 42 horas y no se pagan horas extras, siempre y cuando se mantenga dentro de un lapso de tiempo. Ya me voy a referir a ello. Desde luego que en los sistemas de promediación o estos sistemas de distribución variables, si bien no se pagan horas extras, siempre y cuando me mantenga en el promedio y no supere el máximo de horas permitidas, pero sí se reconocen recargos por trabajo nocturno y por trabajo en festivos, y siempre hay que garantizar al menos un día de descanso semanal. Entonces, ¿cuáles son las características de estos sistemas de promediación, de distribución variables de horas de trabajo? Uno, no se pagan horas extras, hay que pagar recargo nocturno, se paga recargo por trabajo en festivos y siempre hay que garantizar un día de descanso semanal de 24 horas ininterrumpidas. ¿Cuáles son en Colombia los sistemas que existen? Y me gustaría, digamos, verlos de nuevo en panorámica
más allá de referirme a artículos concretos de la reforma laboral, me parece que la mejor forma de entenderlo es revisando cuáles son entonces esos sistemas o cuáles son esas modalidades esas de jornada laboral que tenemos en Colombia y que podemos usar, que se pueden utilizar en las empresas. Entonces, el primer sistema de distribución variables es en la semana y que me permite distribuir las 42 horas en 6 días de la semana, con un mínimo de 4 horas y un máximo de 9 horas diarias, garantizando desde luego el día de descanso semanal. Entonces puedo esa bolsa de 42 horas distribuirla en 6 días de la semana. Como mínimo, un trabajador por día debe trabajar 4 horas y como máximo debe trabajar 9 horas diarias sin recargo, sin reconocer trabajo de horas extras cuando se elaboren esas 9 horas diarias. Entonces, distribuyo la bolsa de 42 horas en 6 días de la semana, con un mínimo de horas por día y un máximo de horas por día, y garantizando un día de descanso obligatorio. Se permite distribuir también la bolsa en 3 semanas, cuando se debe, en las empresas que necesitan realizar trabajos por turnos o por equipo, en tal caso, en tal caso, puedo superar en esas 3 semanas, en algunas semanas, la jornada, las horas máximas de 8 y de 42 semanales. Puedo en una semana determinada laborar, sobre todo, por ejemplo, las empresas del sector petrolero, donde los trabajadores, hay semanas en donde se exceden las 42 horas, las puedo exceder, se trabaja en 50 a 52 horas, pero en el promedio de 3 semanas no puedo superar el número total de horas máximas permitidas, es decir, 126 horas. ¿De dónde saco 126 horas? De multiplicar las 42 horas por 3 semanas. Entonces, puedo distribuir esas 126 horas en 3 semanas, de modo tal que en unas semanas supero las 42 horas, en otras se trabajará menos de 42 horas y esto permite una ordenación flexible del trabajo. También se permite esta distribución cuando son empresas que de funcionamiento continuo, por ejemplo, las que manejan calderas, que necesitan funcionar sin solución de continuidad, se permite esta distribución en 3 semanas, laborando hasta un máximo de 56 horas semanales en ciertas semanas y desde luego que en otras se elaborarán menos de las 42 horas. Eh, Estos son los sistemas de promediación, digamos, que se mantienen en la reforma, en la reforma laboral. Eh, Y la reforma laboral mantiene un sistema que ahora es muy atractivo para muchas empresas, que es una jornada especial, que es la de turnos sucesivos de funcionamiento continuo, eh, también para las empresas que tienen necesidades de funcionar permanentemente por equipos de trabajo, incluso en la noche, en días festivos, en domingos. eh, la ley establece que como una jornada de 36 horas semanales, con un tiempo de trabajo máximo de 6 horas diarias, el salario corresponde al de la jornada ordinaria, pero esta jornada de 36 horas, desde luego hay una disminución en el número de horas de las semanas, porque pasa de 42 a 36, se trabajan menos horas, pero tiene una ventaja particular, que no se causan recargos nocturnos, a diferencia de, de los sistemas anteriores. No se causa recargo por trabajar en día festivo, pero siempre, y desde luego, hay que garantizar el día de descanso semanal. Esto es muy, digamos, hoy es una jornada que están viendo muy atractivas algunas empresas por estas gabelas que otorga de no reconocer recargos por trabajo nocturno ni festivos, y la diferencia entre 36 y 42 para algunas, digamos, se compensa con la exoneración de estos
recargos y la flexibilidad que otorga para organizar los turnos en las empresas. En cuanto al tiempo suplementario de horas extras y al trabajo nocturno, la reforma laboral mantiene el máximo de 2 horas extras diarias que se pueden laborar y de 12 horas extras a la semana, pero con una particularidad. Se elimina la necesidad de autorización para laborar horas extras que se gestionaba ante el Ministerio del Trabajo. Es un trámite burocrático que generó muchas críticas, eh, digamos, por la necesidad de a veces de atender y de recurrir inmediatamente al trabajo suplementario. Se elimina entonces la necesidad de autorización para laborar horas extras. Se exceptúa al sector salud y de la seguridad privada de ese tope de horas extras. Allá tiene, digamos, estos son sectores que tienen unas jornadas especiales también, unos topes también en materias de horas extras y se prefiere dejar por fuera a esos dos sectores. ¿Cómo queda el trabajo diurno y nocturno en la reforma laboral? La reforma laboral en la reforma laboral se considera, esta es la novedad, que el trabajo nocturno inicia a las 7 de la noche. Es decir, ya no inicia a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche. Y esto, desde luego, aumenta en 2 horas las horas por las cuales tiene que pagarse recargo nocturno. ¿Cómo queda cómo está el tema de los recargos nocturnos? Y en general del recargo por trabajo extra y nocturno. Se mantienen los mismos porcentajes. La hora extra diurna se remunera con un 25% sobre el valor de la hora por trabajo ordinaria diurna. La hora extra se remunera con un porcentaje adicional del 35% y la hora extra nocturna con un porcentaje del 75%. Eh, la reforma obliga a llevar un registro estricto del trabajo en horas extras y del trabajo nocturno, diferenciando cuáles son las horas extradiurnas, cuáles son las horas nocturnas que se están trabajando y cuáles son las horas extradiurnas. Y aquí hay que tener cuidado porque, digamos, las sanciones avanzan a quienes no lleven estos registros en forma. Desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista administrativo, el Ministerio del Trabajo puede aplicar multas, sanciones, hasta de 5.000 salarios mínimos. Obviamente, eso se gradúa según el tamaño de la empresa y otros elementos a quienes no lleven estos registros, pero también tiene la facultad de suspender la autorización de trabajar horas extras hasta por 6 meses a quienes no lleven este registro. Y adicionalmente, el Código Procesal del Trabajo, que va a entrar en vigor a partir del 2 de abril del otro año, establece una presunción de veracidad de la demanda del trabajador cuando el empleador no lleva el registro de horas extras. En el sentido que si no está este registro y un trabajador afirma, por ejemplo, que laboraba 20 horas extras al mes durante 3 años, se tiene por cierto ese número de horas extras que está contenida en la demanda, se le da veracidad a la demanda y eso también podría acarrear pagos de sanciones moratorias por no pago de cesantías y otro tipo de condenas judiciales como reliquidación de prestaciones sociales. Entonces hoy es fundamental llevar un registro de horas extras y por trabajo nocturno y también desde luego por trabajo en descanso obligatorio y en fiestas, un registro riguroso, ordenado, el cual deben entregarle a los trabajadores si lo solicita para evitar este tipo de consecuencias de índole administrativa y judicial.
con el descanso en la reforma laboral, tiempo de descanso. En Colombia tenemos un principio que es los trabajadores tienen derecho al descanso semanal remunerado de 24 horas y en días festivos. Ese es un principio que, digamos, de a modo introductorio, no hay que perder de vista. La reforma laboral señala que el día de descanso obligatorio puede ser distinto al domingo si hay acuerdo escrito. Entonces, yo puedo establecer que el día de descanso obligatorio es un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Anteriormente, la ley señalaba que tenía que ser o el domingo o el sábado. Ahora se permite establecer como día de descanso obligatorio cualquier día de la semana. ¿Y esto qué significa? Que si yo establezco como día de descanso obligatorio el miércoles y por lo tanto hace parte de mi jornada de trabajo el domingo, no tengo que pagar recargo por trabajo en dominical. Pagaré recargo por trabajo en día de descanso obligatorio el día en que labore el miércoles. Si no hay acuerdo sobre el día de descanso obligatorio, se presume que es el domingo. Ahora, esto ha generado todas unas discusiones en el mundo académico, en el mundo sobre si esta facultad de establecer cualquier día de la semana como día de descanso obligatorio, incluso sin de manera artificiosa para y sobre todo con el ánimo de eludir el pago de recargos, como por ejemplo si yo acuerdo que es el lunes, el día de descanso obligatorio, eso implicaría que no solamente no voy a pagar el recargo del domingo, sino que tampoco pagaré el recargo de esos lunes festivos si esta facultad es ilimitada. Es un tema que habrá que ver el desarrollo judicial porque nosotros hemos ratificado en Colombia dos convenios de la OIT que señalan que las empresas deben otorgar de forma simultánea a todo el personal, siempre que sea posible, el día de descanso obligatorio conforme a las tradiciones y costumbres del país. Y conforme a las tradiciones y costumbres del país, el domingo es el día que se descansa. Salvo, dicen esos convenios, que existan razones económicas, humanitarias, por la naturaleza del trabajo, como sería personal salud, los jueces de control de garantías, por la índole del servicio, como por ejemplo transporte, centros de entretenimiento, teatros, parques de diversiones, cines, en los cuales se presta servicios mientras el resto de la población descansa, empresas de funcionamiento continuo, establece, digamos, que unas excepciones. Entonces, mi consejo es que se trate de dejar soportes, constancias de que ese ajuste en el acuerdo del nuevo día de descanso obligatoria obedece una necesidad empresarial, económica, riesgos innecesarios. Habrá que ver también cuál es la posición del Ministerio del Trabajo, de los jueces al respecto, porque aquí hay una tensión indudable entre lo que dice la ley y lo que dice convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano y que para uno curarse en salud, lo mejor es que se utilice de forma objetiva esta posibilidad de acordar como día de descanso obligatorio cualquier día de la semana, entre otro también por razones productivas y de clima organizacional. El domingo es el trabajador, un día en el que usualmente los trabajadores se reúnen con sus familias, entonces no creo que sea muy productivo que en búsqueda de un ahorro de un par de unos recargos, el trabajador deba concurrir a trabajar el domingo. No creo que sea muy productivo un día en el que, un día domingo en el que usualmente compartía con su familia. Entonces eso también hay que mirarlo desde un punto de vista de la buena gestión de las relaciones laborales, de la felicidad de los trabajadores, de productividad. Hay que mirarlo desde otro punto de vista, más allá del jurídico, para que no haya una pérdida de productividad en búsqueda de un pequeño ahorro
en materia de recargos. Eh, la compensación por trabajo en día de descanso obligatorio, ya no hablo de domingo, hablo de descanso obligatorio o festivo, es de el 100% sobre el salario ordinario proporcional a las horas laborales. Hay un incremento significativo, ya es al 100%, o sea, el doble del salario, pero la reforma laboral trae un plan de implementación gradual a partir del 1 de julio de 2025. El recargo es del 80%, en el 2026 es del 90% y desde el 1 de julio de 2027 es del 100%. Vamos a hablar rápidamente entonces del contrato de aprendizaje, cómo quedó con la reforma laboral, uno de los cambios más profundos que trajo la reforma. Eh, el contrato de aprendizaje sufre una modificación en su naturaleza, pasa de ser una relación formativa no laboral a considerarse un contrato laboral especial a término fijo dentro de la legislación laboral, con una duración máxima de 3 años. Lo interesante de la reforma es el cambio en la estructura de compensación económica del contrato de aprendizaje. Dado que el contrato ahora se le considera un contrato laboral, hay un principio que inspira o que orienta el cambio en la estructura económica y es el siguiente, que yo creo que no hay que perder de vista. Lo que se busca es que el aprendiz en la fase de prestación del servicio, prestación personal del servicio, en la fase práctica, en la fase productiva, se asimile al trabajador dependiente. Eso es en el fondo lo que buscaba, lo que está en la reforma laboral. Cuando se presta el servicio, se asimila para efectos, para diversos efectos al trabajador dependiente. Por ejemplo, el apoyo de sostenimiento se asimila al salario con todas las reglas de salario en materia de autorización, deducción, etcétera. Durante la fase de prestación de servicio, práctica, productiva, tiene derecho a todas las prestaciones en igualdad de condiciones. Se somete a la regulación de la jornada de trabajo, del sistema de descansos, vacaciones, el subsidio familiar. Hay que hacer el aporte al subsidio familiar. Se rige por el sistema, por el régimen disciplinario que tenga la empresa, ya sea en el reglamento interno, convención colectiva, pacto colectivo de trabajo. Y aquí tengo este cuadrito de cómo quedó con esta lógica el sistema, el, el contrato de aprendizaje. Con esa lógica, miren que el cuadro responde a esa lógica. Formación tradicional, hay una etapa lectiva en la cual se paga el 75% de un salario mínimo a título de apoyo de sostenimiento. Como no hay prestación del servicio, pues no se pagan prestaciones, pero sí se causa, si la empresa tiene el deber de pagar, el aporte al sistema de salud y a riesgos laborales. En la fase práctica, como la lógica de la ley es asimilarlo al trabajador dependiente, entonces ya el apoyo de sostenimiento es del 100%. Era más práctico que hubiesen dicho que era salario mínimo, pero le mantuvieron ese nombre. Tiene todos los efectos prestacionales y se reconocen todas las prestaciones. La empresa, afiliación a seguridad social full, a pensión, salud y riesgos, afiliación a subsidio familiar. Cuando hay formación dual, la formación dual combina la fase práctica, la fase lectiva y la fase práctica o la fase productiva, pero fíjense que la formación dual siempre hay prestación personal del servicio y bajo esa lógica se reconocen derechos laborales completos. Entonces, en el primer año, bueno, salvo el primer año en donde se paga una compensación, un apoyo de sostenimiento del 75%, pero se pagan todas las prestaciones, afiliación a seguridad social completa, subsidio familiar. El segundo año, ese apoyo de sostenimiento es del 100%,
con pago completo de prestaciones, afiliación completa a seguridad social. En el caso de los estudiantes universitarios, el auxilio de sostenimiento bajo cualquier modalidad es del 100% y habría que diferenciar en qué fase, si su formación es tradicional o dual, en cuyo caso, remitiéndonos a las reglas anteriores, es decir, si es formación tradicional, en la etapa lectiva no hay pago de prestaciones, en la etapa práctica hay pago de prestaciones, si hay formación dual se pagan prestaciones, y en materia de seguridad social y para fiscales, en la formación tradicional, en etapa lectiva hay afiliación a salud y riesgos laborales, en la etapa práctica afiliación integral a la seguridad social y en formación dual afiliación integral a la seguridad social. Pero insisto, yo creo que para no perder el norte, hay que tener en cuenta ese elemento que quiso la reforma laboral, asimilar que el estudiante, cuando el aprendiz, cuando presta el servicio a la empresa, se asimila al trabajador dependiente, eh, para efectos laborales. Creo que tenemos algo de tiempo. Me referiré por último a un cambio en teletrabajo que me parece relevante. En materia de teletrabajo, la reforma laboral incorpora el teletrabajo transnacional. Y es que el contrato de trabajo se celebra en Colombia, pero se ejecuta desde otro país, desde el Reino Unido, se ejecuta desde China, Japón, Australia, etcétera, etcétera, pero se celebra en Colombia. Aquí a ese contrato le aplica la legislación laboral. El empleador puede contratar, no, ni siquiera puede, tiene que contratar un seguro internacional de salud que cubre integralmente al trabajador en caso de accidente o enfermedad. Las prestaciones económicas que se causen se gestionan a través del sistema de seguridad social, por ejemplo, incapacidad, el tema de las incapacidades, el tema de la indemnización por pérdida de capacidad laboral parcial, las pensiones se gestionan a través de las entidades de seguridad social. En materia de riesgos laborales, debe haber una cobertura internacional y para ello se le permite a las ARL contratar seguros en el extranjero a cargo del empleador. Eh, y esto es una modalidad que a mí me parece interesante, para reconocer la flexibilidad, ¿no? Hoy que tiene muchas formas de trabajo, la flexibilidad protegida en muchas formas de flexibilidad de trabajo y sin más, bueno, quisiera también mencionar por último que la reforma laboral contiene una disposición que a mí me parece interesante y para avanzar en la formalización, y es que permite el pago mensualizado de las cesantías y los intereses a las cesantías, no a lo último, hasta antes del 15 de febrero de cada año, sino que permite mes a mes, a través de la planilla, el sistema, en la planilla están organizando ese tema, pagar mes a mes el aporte, perdón, las cesantías y los intereses a la cesantía. Y en cuanto a las obligaciones que trae la reforma laboral, hay una muy importante, es que en las empresas de hasta 500 trabajadores está la obligación de vincular 2 trabajadores con discapacidad por cada 100. Es decir, para 500 serían 10 trabajadores con discapacidad y en las empresas de más de 500 trabajadores vincular un trabajador adicional por cada 100 trabajadores. Esta obligación en el primer año es optativa, pero a partir del otro año, del 26 de junio del otro año, hay que cumplir esta cuota en la contratación de personal con discapacidad. Y la reforma laboral, por último, trae también unos cambios en materia de licencias. Ahora se reconocen licencias por calamidad doméstica. Bueno, ya existían jurisprudencialmente, pero aquí se desarrolla por cita médica de urgencia o programadas con especialista para atender obligaciones escolares como acudiente, citaciones judiciales, administrativas y legales.
Y eso es toda la exposición que quería hacer sobre estos principales cambios de la reforma laboral. Desde luego tiene más, pero quise enfocarme en los temas gruesos de la reforma. Es un gusto haber compartido este espacio con ustedes y de nuevo les agradezco inmensamente a toda la audiencia, todas las personas que se conectaron para escuchar esto. Les agradezco profundamente. Doctor Enrique, muchísimas gracias por toda la actualización del día de hoy. Vamos a pasar entonces a un espacio de preguntas y empezamos. Si un contrato a término fijo a un año y a la entrada en vigencia a la reforma laboral tiene 6 meses, ¿se debe hacer un nuevo contrato para iniciar a contar los 4 años o es otro el procedimiento? Si hay un contrato que viene vigente, no es necesario terminarlo, ese contrato, y celebrar uno nuevo. Puede seguir vigente con sus acuerdos de prórroga, ya sea expresa o tácita, pero hay que tener presente que es a partir del 26 de junio de este año que se cuentan los 4 años. Entonces, un trabajador puede llevar 3 años con ese contrato vigente, pero será a partir del 26 de junio, 26-25 de junio, no recuerdo exactamente, a partir de este año, que se empiezan a contar los 4 años para que se transforme ese contrato en contrato a término indefinido desde el principio. Entendería yo desde el principio que es decir, serían 7 años, porque sería la ley, es decir, iría incluso antes de la entrada en vigencia de la reforma laboral. Entonces hay que tener presente ese elemento. Muchas gracias, doctor Enrique, y continuamos con la siguiente pregunta. Dado que la reforma se entiende el contrato de aprendizaje como un contrato laboral, ¿aplica la estabilidad laboral reforzada para los aprendices fuera de salud, fuera de maternidad, etcétera? ¿Debería alargar la duración de dicho contrato si algún aprendiz cumple con dichos supuestos? Gracias. Primero que todo, al ser hacer un contrato laboral, aplican las mismas reglas de estabilidad, a término fijo, aplica la misma estabilidad laboral que aplica en los contratos a término fijo. Entonces, la respuesta será según el tipo de fuero o de protección que haya que aplicar al aprendiz que se encuentre en él. Si es el fuero de maternidad, habrá que hacer una ampliación, desde luego, de ese contrato. Eh, si hay otros fueros, por ejemplo, como el de salud, entendería que la finalización de esa etapa, de la etapa de aprendizaje, es una causal objetiva de desvinculación. No olvidemos que en materia de fueros, lo que se busca es proteger al trabajador contra la discriminación, corregir la discriminación. Entonces, si acabó el programa El Aprendiz, si se cumplió, digamos, el término, si no hay ninguna discriminación, entendería que la finalización es una razón objetiva y que en ese caso, si se llegase a demandar y se invierte la carga de la prueba, porque el nuevo Código Procesal invierte la carga de la prueba, pues la prueba es que su programa académico terminó y es una causal objetiva de desvinculación. Perfecto. Tenemos otra pregunta también muy relacionada al contrato de aprendizajes y nos dicen, para el contrato de aprendizajes vigentes, desde antes de la reforma, la parte prestacional debe empezarse a reconocer y pagar proporcional a partir de la reforma, proporcional, o solo aplica a los aprendices contratados a partir de la fecha en adelante. Aquí hay que tener en cuenta que la ley laboral, hay un principio, es la retrospectividad de la ley laboral. Es decir, la ley laboral aplica
a situaciones laborales en curso o a relaciones laborales en curso. Entonces, en virtud del principio de retrospectividad laboral y como la norma no mencionó otra cosa, como sí lo hizo en el contrato término fijo, se entiende que con su entrada en vigor de forma inmediata, es decir, a partir del 26 de junio de 2025, entrarían a aplicar toda la estructura de compensación económica a los contratos de aprendizaje vigentes. Entonces, desde ya habría que ajustar todas las nóminas y toda la estructura de compensación para incluirlos desde la entrada en vigencia de la reforma laboral e incluso sobre eso el Ministerio del Trabajo emitió una circular conjunta en la cual señaló que la ley en materia de contratos de aprendizajes aplicada de forma inmediata, aunque de forma incorrecta aludió a la favorabilidad cuando en realidad la regla, el principio que inspira esto es la retrospectividad de la ley laboral. Muchas gracias, doctor Enrique. Continuamos con las preguntas. Dice, así el número de horas de trabajo diario podría distribuirse de manera variable durante la perspectiva semana, teniendo como mínima 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Según el artículo, yo podría programar a una persona en los 5 días de la semana 9 horas diarias sin pagar horas extras y después de estas pagarle sus horas extras. A ver, lo importante es, en el sistema, entiendo que se hace referencia al sistema de promediación semanal. El sistema de promediación semanal, yo puedo distribuir las 42 horas en 6 días de la semana, de modo que sin pagar horas extras, siempre y cuando no supere las 9 horas. Entonces yo puedo establecer que en varios días se van a laborar 9 horas y en otros días se van a laborar menos horas. Si al final de cuentas, o sea, al final de la semana, se evidencia que se superaron esas 42 horas, las horas adicionales a las 42 tienen que reconocerse como horas extras. Es decir, a partir de cuando en esa semana el trabajador supera las 42 horas, a partir de ese momento deberá efectuarse el reconocimiento de horas extras. Eh, Ok, muchísimas gracias, doctor Enrique. Vamos con una última pregunta por tiempo. Las demás preguntas van a ser respondidas por medio de correo. Y la pregunta es, para el personal de manejo y confianza, ¿cubre la reducción de jornada respecto al tiempo de disfrute de descanso no monetario? ¿Me la repites? Claro. Para el personal de manejo y confianza, ¿cubre la reducción de jornada respecto al tiempo de disfrute de descanso no monetario? A ver, ¿qué pasa con el personal de dirección y confianza? Lo que ha dicho la jurisprudencia es que para estas personas no hay, no están sometidas, es una excepción a la jornada máxima, por lo tanto pueden exceder la jornada máxima sin reconocimiento de horas extras, pero si hay lugar al reconocimiento de otro tipo de recargos, como puede ser el recargo por trabajo nocturno, el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio. Si yo tengo un directivo que descansa el domingo y va a trabajar el domingo, tengo que reconocerle el recargo por trabajo en ese domingo, con todas las reglas que están en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, si labora más de 3 domingos, además del recargo, tendré que reconocer un día de descanso compensatorio. Entonces, digamos que la única, al ser personal que está exceptuado de la jornada, uno entiende que está fuera de este sistema. De acuerdo, doctor Enrique. Y ya damos por finalizado el espacio de preguntas.
Sin duda un espacio muy provechoso. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por su intervención tan clara, práctica y profundamente valiosa. Sé que quedaron muchas preguntas todavía por responder. Les invitamos a que nos escriban a los correos que dejamos en el chat para que sus respuestas puedan ser respondidas. Bueno, y sin duda hoy hemos recibido herramientas claves para comprender mejor los retos que trae la reforma laboral en este 2025 y sobre todo para tomar decisiones informadas desde lo legal y desde lo estratégico. Agradecemos también de manera muy especial a nuestro afiliado Más Auditores y Consultores, nuestro aliado en la realización de este espacio por su compromiso constante con el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, por facilitar el acceso a expertos como el doctor Correa, quien nos ilustró el día de hoy. Y desde la Cámara Colombochina de Inversión y Comercio los invitamos a seguir participando en este tipo de espacios que buscan anticiparse al cambio, a construir conocimiento y aportar al desarrollo de sus organizaciones. Recuerden que estamos a su disposición para seguir acompañándolos en todos sus procesos de actualización, de expansión y fortalecimiento empresarial. Por favor, no duden en escribirnos y gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo evento. Un feliz día para todos.